Yo soy Erwin Vázquez y esto es Ruta Innovación. ¡Comenzamos! El tamaño de la Tierra. Fue en Egipto en el año 235 a.C. donde nació una idea genial para medir por primera vez la circunferencia terrestre. Eratóstenes de Cirene, astrónomo, geógrafo y matemático griego, ideó lo siguiente. Sabiendo que el Sol, el día del solsticio de verano de ese año, se encontraba a mediodía en la máxima altura del cielo, era conocido para él que en la ciudad antigua de Siena, hoy conocida como Asuán, ubicada al sur de Alejandría, una columna vertical no proporcionaría sombra al recibir los rayos de luz emitidos por el Sol. En esta ciudad se encontraba un pozo profundo, del cual gracias a que el Sol se encontraba justo ese día directamente arriba, Eratóstenes observó que la luz solar que ingresaba verticalmente en él se reflejaba en el fondo. Eratóstenes razonó que si los rayos solares se prolongaban en esa misma dirección, podrían llegar al centro de la Tierra, así como cualquier otra recta vertical que se proyectara desde otra ciudad, puesto que Eratóstenes concebía que la Tierra era redonda. Eratóstenes se dio entonces a la tarea de hallar el ángulo entre los rayos del Sol y la vertical de una columna en Alejandría. Encontró que esta era de 7.2 grados. ¿Cómo determinó Eratóstenes este valor? Es una excelente pregunta, y actualmente no conocemos con certeza la respuesta. Hoy, entre los historiadores de las ciencias, hay dos teorías que gozan de gran aceptación. Una es que Eratóstenes calculó la razón entre las medidas de la sombra proyectada por la columna vertical y la altura de la columna, encontrando que era de 1/8, lo cual usando una tabla de equivalencias con tangente le permitió encontrar el ángulo buscado. La otra teoría es que Eratóstenes utilizó dos instrumentos de la época para su medición, el gnomon y el escafe, que utilizados juntos le permitieron encontrar el valor del ángulo que forma la sombra con la hipotenusa. Luego, con este ángulo, era sencillo deducir el ángulo buscado por el teorema de la suma de los ángulos interiores de un triángulo. Cualquiera que haya sido el método, lo importante era hallar este ángulo. Si se prolongan las líneas que describen los rayos del Sol que ingresan por el pozo en Siena y la vertical de la columna en Alejandría hasta el centro de la Tierra, el ángulo es el mismo que se forma por los rayos del Sol y la columna en Alejandría, el ángulo medido. Esto se explica si consideramos los rayos del Sol paralelos y la vertical de la columna como una secante. Los ángulos alternos internos son iguales. Eratóstenes llegó entonces a la siguiente conclusión. Conocido el ángulo de 7.2 grados que suspende un arco de 5.000 estadios, distancia que él conocía que había entre Siena y Alejandría, basta con saber que esto equivale a la 50ª parte de la longitud de la circunferencia de la Tierra. Simplemente se divide en 360 grados, que es la medida en grados de la circunferencia terrestre, entre 7.2 grados para llegar a este resultado. La medida calculada por nuestro genio griego es entonces 50 veces 5.000 estadios. Para aquellos que se preguntan a cuánto equivale un estadio, Eratóstenes al parecer usó un estadio cuya medida es de 185 metros aproximadamente. Pero este dato nunca lo sabremos con certeza, y así la exactitud de la medición de Eratóstenes es controvertida hoy. Si multiplicamos 50 veces 5.000 estadios por 185 metros, se obtiene una medida de 46.250 kilómetros en lugar de 40.067 kilómetros, que hoy aceptamos como medida en la línea ecuatorial. Pero si se usa como medida el estadio egipcio o griego, cuyas medidas son menores, el cálculo mejora. Igual, lo que debemos admirar más que la precisión es la tremenda genialidad detrás del razonamiento de Eratóstenes. Bueno, estamos aquí con Mario Lanza. Él es el vicerrector de Innovación y Desarrollo de la Universidad José Cecilio del Valle. Sí, es un placer para mí estar en esta ocasión con ustedes en un programa tan importante, vital para la cultura de innovación del país y el desarrollo. Estoy muy contento. Mario es experto en tema de física, ¿verdad? Yo lo conozco a él y cuando tenemos que hablar o tener alguna consulta de temas de física, matemática, yo siempre recurro a Mario Lanza porque él tiene una amplia experiencia y es una persona pues que tiene un razonamiento bien avanzado. Y para la matemática el razonamiento es sumamente importante, no solamente es entender o conocer cómo funciona la matemática, sino que entender para poderlo aplicar. Sí, nosotros tenemos un dicho en la física y es que la física expande la mente, pero
la apertura para esa explosión en la mente es la matemática. La matemática te da un razonamiento lógico, una forma de pensar, una forma de sistematizar y de ver las cosas de una manera estructurada, y ese es el gran empuje que tienen las ciencias. En Ruta Innovación vemos cualquier cantidad de inventos, cualquier cantidad de emprendimientos de personas comunes, y la pregunta es cómo una persona común pudo desarrollar esto tan interesante, y de repente hay dos factores. El primero, la necesidad que esta persona tiene de resolver un problema. Sí, definitivo. Y segundo, el razonamiento, porque se sienta y dice, bueno, tengo este problema, ¿cómo lo resuelvo? Y entonces empieza esa evolución de ideas hasta llegar al punto de que ya tienen algo físico, algo real, algo que es un aparato que ejecuta una función y le facilita la vida a personas y le genera calidad de vida. Y eso es la innovación, ¿verdad? Eso es la propia innovación. Ahora, pero cuando nosotros estamos pequeños en la escuela, en el colegio, y de repente entramos a la universidad, decimos, ¿para qué la matemática? ¿Para qué el cálculo? ¿Para qué la álgebra? ¿Verdad? Esto no me va a servir para nada en la vida. Pero realmente cuando uno está viendo temas de innovación, temas de desarrollo e investigación, uno se da cuenta que la matemática es fundamental. Sí, tiene que ser un modelo para hacer un cálculo simple. Desde que nosotros nos levantamos y encendemos la luz o el televisor, estamos haciendo matemática. Estamos haciendo cálculos cuando nos levantamos, cuando vamos a caminar. ¿Qué es el caminar? Es una caída controlada. Entonces el cerebro está haciendo cálculos matemáticos y sin darnos cuenta vamos al supermercado, pagamos, hacemos matemática. Lo que pasa es que no nos damos cuenta cuando nos dan el cambio, y luego cuando uno quiere resolver un problema fundamental tiene que hacer un cálculo: cuánto pesa, cuánto mide, a qué velocidad, cómo va a ser la rotación. Entonces todo el mundo está lleno de matemáticas. Y no solamente eso, sino que también, por ejemplo, un abogado en un juicio tiene que hacer sus cálculos de ver cómo las pruebas van a ser contundentes o pueden ser contraproducentes si él se plantea en un punto determinado de su defensa, por ejemplo. Sí, él puede relacionar hechos que con minutos de diferencia puede ser que culpable o inocente la persona. Es decir, tiene que asegurarse de hacer los cálculos que corresponden en el momento que corresponden y de acuerdo a lo que se esté solicitando. Estamos con Mario Lanza en Ruta Innovación y nos va a estar acompañando durante todo el programa.